Entonces es importante cambiar nuestro sistema de creencias. Es importante saber cómo está conformado, cómo está conformado nuestro sistema de creencias. ¿Te das cuenta que la mayoría de las creencias que tenemos son limitantes? No todos los seres humanos nacemos con ese gran ímpetu, ese entusiasmo. No todos los seres humanos nacemos con esa posibilidad de ser siempre positivos, siempre tener una actitud mental positiva, como nos recomienda Napoleón Hill en este libro de mismo nombre, Actitud Mental Positiva. La mayoría de las creencias que tenemos son prohibitorias, son inhibitorias. La mayoría de las creencias que tenemos, incluso los empresarios de gran nivel económico, tienen también dentro de su sistema de creencias que reducen su velocidad. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Mark Hughes, este empresario que a muy temprana edad desarrolló esta empresa de redes de mercadeo también, Herbalife, que a una edad muy temprana perdió la vida? Es penoso hablar de ello, no lo voy a comentar más a fondo, pero quisiera que investigaras por qué fue realmente su muerte de Mark Hughes, y te vas a dar cuenta cómo en cualquier nivel económico, específicamente, seguimos manteniendo un sistema de creencias que incluye creencias limitantes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, empezar a buscar cómo cambiar ese sistema de creencias, cómo llenar más nuestra mente con información, con pensamientos, con ideas, con planes, con sueños y quizá, ¿por qué no?, con ilusiones positivas. Dice también Napoleón Hill en el libro Piense y hágase rico: todo lo que la mente puede creer, lo puede crear. Entonces, cambiemos nuestro sistema de creencias con respecto al dinero, con respecto a Dios, y por qué no también cambiar nuestro sistema de creencias con respecto al amor. ¿Te acuerdas de esta pregunta? ¿Qué elegirías? ¿Tener más en abundancia, salud, dinero y amor? Bueno, empecemos por cambiar nuestros conceptos, nuestras definiciones y nuestra filosofía con respecto a estos conceptos de los tres grandes meganichos. En Empresarios Latinos en Acción queremos ayudarte a cambiar a un cuadrante de abundancia, a un cuadrante donde todo es posible, o la gran mayoría de las cosas son posibles. Y me gustaría comentar contigo que hemos estado viviendo por años, por décadas, por siglos, en un medio ambiente de competencia. Y eso a la gran mayoría no nos ha beneficiado. Competencia por pensar que la riqueza del mundo es limitada. Pensar que la cantidad de monedas, de billetes, de divisas o de metales preciosos, de piedras preciosas que puede haber en un banco, pensar que esa es la riqueza y que está confinada a esa cantidad material, en realidad nos está hablando de un sistema de creencias de competencia, de buscar. Quiero explicarte un poquito más. La competencia tiene que ver con el buscar apoderarnos de esa riqueza limitada, confinada. Y en realidad la riqueza es infinita. En realidad la cantidad de dinero que hay en el mundo es infinito. Hemos estado viviendo en un sistema de metas pequeñas, precisamente por pensar en competir con otras personas, precisamente por pensar que si él tiene $1, si mi prójimo tiene $1, yo no pueda generar $1 más.
y entonces tenga que quitarle su dólar para yo tener dinero ahora. Si una persona tiene una manzana, perdóname que me aterrice un poquito más en este ejemplo, en esta analogía, si alguien tiene un árbol de manzanas, pensar que ese árbol puede generar únicamente cierto número de manzanas. Estoy pensando dentro de ese concepto, dentro de ese sistema de creencias de competencia. Entonces eso está limitando. Si yo me olvido de competir con los demás, y si empiezo a creer, a pensar y a saber, es decir, si empiezo a ser sabio con respecto a todos estos conocimientos, me podré dar cuenta que no es necesario competir. Puedo yo sembrar otro árbol, puedo yo utilizar una de las semillas del árbol de mi vecino, o de cualquier otro árbol, o de cualquier otro vecino, y sembrar mi propio árbol que me dé mis propias manzanas, mi propio fruto. Y si te fijas, estoy generando riqueza. No estaba limitada con ese árbol. Desafortunadamente, vivimos dentro de un sistema, dentro de gobiernos con sistemas de leyes que nos llevan a trabajar o a vivir con metas pequeñas. A pesar de que vivimos la mayoría de los habitantes de este planeta en economías abiertas, en países de regímenes capitalistas o de libre comercio, digamos. Y esto lo favorecen también mucho los tratados internacionales y bueno. Sin embargo, a pesar de eso, muy pocas personas que se informan, muy pocas personas que buscan la manera de entender las leyes y cómo las pueden utilizar a su favor, son las personas que están fuera de ese sistema de metas pequeñas. Todos los demás buscamos una educación académica, una formación académica, desarrollar una carrera y encontrar un muy buen empleo. En ese trayecto, muy pocas personas tienen el deseo innato de emprender un propio negocio. Y entonces, como eres empleado, tienes prestaciones, tienes beneficios sociales, tienes beneficios de educación pública, se te facilitan créditos para conseguir un automóvil, se te facilitan créditos por conseguir una vivienda, ni siquiera una casa, una vivienda. Hace un poco, en uno de los talleres que tomé a principio de este año 2015, platiqué con un importante empresario originario de Bolivia, el señor Javier Quiroz, que desarrolló el sistema de blogging Guasanga, seguramente lo conoces, y él me estuvo comentando durante la entrevista que realicé con él, y posterior a esa entrevista, durante una plática, me comentó el valor de su casa, el valor en dólares de su casa, la cual habita con su familia, con su esposa, con sus hijos, y realmente la cifra no fue lo que me sorprendió. Hablamos de millones de dólares del valor de su casa. Lo que me sorprendió fue comparar su casa con la mía, y dije yo, Javier, qué tristeza me da pensar que al tener tú una casa así, entonces yo vivo debajo de un puente, a pesar de que tengo una vivienda digna, gracias a Dios. Entonces quiere decir que sigo inmerso en este sistema de metas pequeñas, de metas cortas, del exceso de seguridad. No emprendas, no pierdas lo que ya tienes. ¿Para qué te esfuerzas más si con un empleo digno, con un empleo que te dé para comer bien, para que le dé el sustento a tu familia, con eso es más que suficiente? Tienes tiempo los fines de semana para ir al parque, pero eso no es libertad. A pesar de que tengas un propio negocio, a pesar de que tengas a tu cargo personal, eso no es libertad financiera, eso no es independencia financiera. Sigues dentro del sistema de metas pequeñas, porque no puedes decir, a partir de este momento, lunes,
dejo de trabajar, tomo a mi familia, invito a mi familia a abordar el vehículo de recreación, que no sea el del trabajo, abordar un avión y lanzarnos todos al mejor parque de diversiones en el punto del planeta que tú gustes, o a la mejor playa, o al mejor bosque, o a donde tú quieras. Eso sí sería libertad e independencia financiera. Mientras que no puedas hacer eso, mientras que no puedas decidir más que tomar una pequeña maleta bajo el hombro de cada uno de tus hijos, subir al vehículo compacto que pudieras tener y visitar el parque más cercano a tu casa y tener que regresar para el día siguiente, lunes, iniciar nuevamente la jornada de trabajo, entonces sigues dentro del sistema de metas pequeñas en creencia, pequeñas en gozo. Entonces vivimos en escasez por esta competencia, porque incluso para aprovechar todos estos beneficios del sistema, por ejemplo, de salud pública, al cual tienes derecho por ley, en algunos países de Latinoamérica y todavía en algunos países desarrollados, por ley te corresponde un apoyo de salud pública, y te peleas por los lugares, tienes que llegar de madrugada para que te atiendan antes que todos los demás, porque si no la consulta te toca horas y horas estar esperando, perdóname, y entonces no tiene ningún sentido, no tienes méritos o crees que no tienes merecimiento de alcanzar algo más. Tenemos que empezar a trabajar en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestra alma, que, como te decía al principio de esta lámina, que la riqueza es infinita. La riqueza es infinita. Y que tú eres creador de riqueza. Fuimos hechos, ahora sí que Dios nos hizo, o la naturaleza, si es que no crees en Dios, la naturaleza nos hizo a imagen y semejanza. Eres creador también. Eres un vehículo de creación, más puntualmente y mejor dicho. Eres un vehículo de creación. A través de ti fluye esa energía. A través de ti fluye todo ese potencial para crear. Y algo muy sencillo de crear, créeme de verdad, es la abundancia. El dinero es lo más sencillo de crear, porque el dinero no es más que una herramienta. Repito, el dinero no es más que una herramienta. En México, por ejemplo, pagamos impuestos. ¿Tú pagas impuestos en tu país? ¿Pagas impuestos en el estado, en la entidad federativa o en el municipio o alcaldía donde tú vivas? ¿Pagas impuestos? En México se llama IVA. Existe el IVA, impuesto al valor agregado, y existe el impuesto sobre la renta. Nadie te salva de pagar esos impuestos. Como te decía en un principio, la mayoría desconocemos cómo ahorrarnos bastante dinero en esos impuestos. En principio déjame felicitarte, porque si has pagado gran cantidad de impuestos en los años anteriores o en los ejercicios fiscales anteriores, si has pagado gran cantidad de impuestos, te felicito. Te felicito porque has ganado dinero. Si no sabes cómo ahorrar en tus impuestos o hacer que tus impuestos más bien trabajen para ti, entonces no te doy una felicitación. Pero te doy más bien una voz de aliento de que puedas aprender a hacerlo y pertenecer a ese reducido círculo de personas, club o equipo de personas que se benefician de conocer las leyes y poder aprovechar esos impuestos. Bueno, sin embargo, el punto no es aquí hablar de cuestiones fiscales, sino que tú pagas un impuesto por haber percibido un ingreso. Y si te fijas, el impuesto se llama impuesto al valor
agregado. Impuesto al valor agregado. Quiere decir que mientras más valor das, más ganas. Mientras más valor das, más pagas impuestos. Pero el impuesto es un porcentaje sobre el valor que tú agregaste. Y si te das cuenta, ese impuesto está confinado a un tanto por ciento. En México es el 15%. Y es limitado. No es infinito. El impuesto es limitado al 15%. Tú darás muchísimo más valor y el impuesto se mantiene constante en un 15%. Mientras más valor otorgues en tus servicios, en tus productos, en tu empresa, en los clubs a los que pertenezcas, mientras más valor otorgues a la gente, mientras más le des, más vas a ganar. Y seguirás pagando el 15% de impuesto al valor agregado. ¿No es eso fabuloso? Vamos a empezar, antes de querer cambiar nuestras creencias, nuestro sistema de creencias, antes de querer iniciar en este camino hacia la independencia y hacia la libertad financiera, empecemos cambiando nuestro vocabulario. Vamos a desaparecer de nuestro vocabulario algunas palabras. Por ejemplo, la palabra fracaso. El fracaso no existe, no desde el punto de vista que lo hemos estado manejando, porque hacemos la vez de fracaso como si fuera una derrota. No es lo mismo. El decir fracasé lo tomamos como si fuera una derrota. Y no hay derrota, no existen las derrotas a menos que estés 2 o 3 metros bajo tierra, dependiendo a qué profundidad te tocó estar. Cuando pierdes el aliento, cuando te pongan un espejo aquí bajo la nariz y ya no lo empañes, eso es una derrota. Y tenemos oportunidad de nacer una sola vez y de quedar derrotados cuantas veces quieras, pero solamente una es la definitiva. Cuando dejes de empañar el cristal o el espejo, que te pongan aquí bajo la nariz, ves que se empaña, que se produce un poquito de humor, de vapor. Bueno, cuando dejes de hacer eso, entonces ahí estás completamente derrotado. Mientras puedes tener todos los fracasos que quieras, pero dejemos de llamarle fracaso, vamos a llamarle ahora resultado. Cada que intentas hacer algo, vas a obtener un dato. Ese dato se llama resultado. Y puedes obtener precisamente un aprendizaje de ese resultado, de ese dato que estás generando, estás obteniendo un aprendizaje. Por lo tanto, surge ahora una nueva palabra, que es un reto. A mí me gusta dejar retos cada vez que hablo con alguien, así sea de deporte, en una comida, en una cuestión de negocios. Me gusta dejar retos. Superemos el resultado anterior. ¿Qué te parece? Estamos en una reunión de amigos y le hacemos la broma esta de que a la hora de probar el pastel, el festejado, no sé si en tu país así ocurra, ya ves que le muerda y ¡pum!, le aventamos la cabeza. Bueno, es un reto para la siguiente fiesta. A ver quién hace la broma más chistosa o más pesada. Estamos superando el resultado anterior. Entonces surgen ahora oportunidades. Podemos hablar y hablar. En el taller presencial vamos a tener oportunidad de profundizar en analogías como esta. Pero vayámonos dando cuenta. Los fracasos no tienen nada que ver con las derrotas. Los fracasos son para aprender. Intentas hacer una cosa, no funcionó lo que tú hiciste, obtienes un resultado. Entonces ahora tienes el reto de superar ese resultado, de cambiar ese resultado, de hacer algo diferente para que el resultado sea más próximo cada vez a lo que tú estás buscando. Ese es el reto. Y entonces vamos a encontrar ahí áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad son
factores en los cuales quizá yo no tengo una habilidad, pero tengo la posibilidad de mejorar en mis habilidades, de adquirir nuevas habilidades. Quizá yo no tenga un conocimiento, bueno, puedo aprender y obtener ese conocimiento. Quizá yo no tengo el suficiente dinero, bueno, es un área de oportunidad, entonces me asocio con alguien que aporte el dinero, consigo el financiamiento. Olvídate de las pérdidas. Las pérdidas tampoco son pecaminosas. Las pérdidas no son como decíamos, como una derrota. Una pérdida es simplemente un resultado más. Hay resultados positivos que te dan ganancia y resultados negativos que te dan pérdida o te restan. Pero en ninguno de los dos casos es bueno ni es malo. Todo depende hacia dónde se dirija tu actividad. Vamos a decirlo un poquito más claro. Vamos a decir que estás en una carrera contra el peso, contra la obesidad, no contra el peso mexicano o peso colombiano, no, contra la obesidad. Entonces, quiere decir que si tú estás comiendo de cierta manera, con ciertos hábitos, y mantienes un peso regular, un peso promedio durante el trayecto de las semanas, y de repente subes de peso, no fue ganancia, fue un mal resultado, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que me refiero. No te vayas precisamente con lo conceptual de que si es para arriba es ganancia o que si es para abajo es pérdida. ¿Sí? No tiene nada de malo subir algo o bajar algo. Lo importante, lo malo sería que no te dieras cuenta de las áreas de oportunidad, que no enfrentaras el reto y que no te dieras cuenta de los fracasos que estás teniendo, y todo eso te llevaría en todo caso, en vez del éxito, a la derrota. Ahora, los gastos. Vamos a hablar de lo que es gastar. También es una palabra que podemos cambiar y precisamente sustituirla por inversión. En este taller, obviamente no es gratuito, obviamente es una información de valor, de alto valor, y es una información que te está aportando, para que mejores. Entonces, no estás gastando, estás invirtiendo. Y no es que te quiera hacer un coco wash o una lavada acá de cerebro, nada de estas cosas, no. Simplemente que te des cuenta que hay procesos en los cuales es necesario sacrificar un poco de dinero. Sacrificar en cuanto a que lo pierdes de vista por un tiempo. Si tú tienes una semilla y la pones sobre tu mano, te das cuenta de todo el potencial que tienes ahí. Una semilla de aguacate, de uva, de mango, de manzana, una semilla de naranja. Tú la puedes tener sobre la palma de tu mano y no la pierdes de vista. Mientras te mantengas así, la tienes segura, tienes la semilla en la mano. Mientras la tengas a la vista, te garantizo que jamás verás crecer el árbol que te dé más frutos. Entonces, no estás invirtiendo. La inversión implica que pierdas de vista por un momento esa semilla, porque la vas a poner entre la tierra, debajo de la tierra, en una maceta o en un sistema hidropónico o no sé, en un invernadero, pero vas a tener que perderla de vista en un momento, en cierto tiempo, y es ahí donde viene cuando ya empiezas tú a aplicar la inteligencia financiera, ¿verdad? Cuando ya empiezas a maquinar tu mente de cómo hacer esa semilla, esa siembra más productiva. Entonces tú tuviste ahí un costo, te costó sacrificar esa semilla, esa inversión. Tuviste un gasto adicional, tuviste una inversión adicional al darle mantenimiento a esa semilla, y a la vez tuviste también un tiempo de paciencia, un tiempo de esperar, un tiempo de
estar a la expectativa de lo que sucede. Pero como tienes información, es decir, educación, tienes entonces también ya discernimiento mental, ya tienes sabiduría a través de ese conocimiento y de tu experiencia del haber afrontado fracasos, es muy probable que entonces tengas un ingreso, que tengas la posibilidad de cosechar esa semilla. Entonces obtendrás más de la semilla que sembraste. Obtendrás 3, 4, 5, un rendimiento de al 1000 por uno, un rendimiento del 1%, no lo sabemos, pero finalmente tendrás una ganancia. En tu primera inversión no necesariamente vas a tener ganancias, pero dijimos entonces que si no tuviste el resultado deseado, simplemente obtuviste un resultado el cual tendrás que mejorar en una siguiente oportunidad. Y no te sientas jamás triste, abatido por no encontrar el resultado esperado de inmediato, porque es cuestión de un proceso de aprendizaje hasta que se da la inteligencia financiera. Entonces, no desistas, no te desanimes. Esto no es una escuela de motivación. Más adelante vamos a ver ya puntualmente cómo se hace todo esto. Lo que sí te quiero decir es que las mejores canciones, las canciones más bonitas, de la música más elaborada, aún, te aseguro que aún no las hemos escuchado. Y no las hemos escuchado precisamente por miedo, por desconocimiento, por temor, por el qué dirán. ¿Te acuerdas lo que mencionábamos al principio? Por aquello en lo que nos basamos para tomar alguna decisión, por lo que dicen, por mi historia. Es que yo no merezco, es que yo vengo de tal pueblo, es que mi familia siempre ha sido así, es que a mí me enseñaron que el dinero es malo, es que a mí la gente dice que yo soy, la gente dice que yo no puedo. Y dejamos de escuchar ese llamado a la prosperidad, dejamos de escuchar esa voz que todos tenemos derecho de escuchar y de atender, que es la libertad financiera y la felicidad, la felicidad financiera. Por lo tanto, como dice el doctor Wayne Dyer, no mueras con tu música dentro. Reflexiona por un momento, reflexiona, olvídate de todo por un momento, pon tu mente en blanco y escucha la voz de Dios. La voz de Dios es el silencio. Olvídate de todo ese estruendo, olvídate de todo ese escándalo que hay alrededor de tu mente, que está perturbándote, que te inquieta. Las cuentas por pagar, la escuela de los niños, el gasto familiar, el pago de la hipoteca, el seguro del carro, etcétera, etcétera, todas esas cosas que te quitan la tranquilidad, la edad que ya tienes, tu estado físico, tu estado de salud, el que se viene la fiesta de los niños porque por su cumpleaños y hay que comprarles cosas, se viene Navidad, viene la visita, todas esas cosas que te agobian. Detente un momento, mantente en silencio. Si quieres hacer una oración, si eres religioso, si no sé, hazlo, pero posterior a eso, olvídate incluso de rezar. Soy una persona que cree profundamente en Dios, pero eso no tiene nada que ver contigo. Si tú no crees en Dios, yo sí creo en Dios, pero ambos nos vamos a olvidar incluso de eso por un momento. La voz de la gran abundancia, de la abundancia infinita, de la riqueza eterna, de la paz eterna, es el silencio. Mantente en silencio y escucha ese silencio, y ahí encontrarás las respuestas que tú buscas.